Hola, buenas. Mi nombre es José Luis Balondo Crego. Pertenezco al grupo Ardopa, que está radicado en la Universidad de Extremadura, y presento en este congreso una comunicación sobre cómo aprender a entrevistar con modelos fílmicos y periodísticos a través de un aprendizaje basado en problemas. En primer lugar, hay que situar la cuestión. La entrevista es una competencia básica en el grado de comunicación audiovisual. El objetivo general de este ABP sería el de aprender los rudimentos de la investigación cualitativa en ciencias sociales y más concretamente dentro de las ciencias de la comunicación. ¿Cuál es el origen de este texto? Bueno, se han detectado una serie de déficits, tanto a nivel experiencial como a nivel de la literatura científica, en cuanto a las habilidades que tienen los alumnos para desarrollar en el espacio de educación europea superior la lógica de la investigación en los programas de grado. Sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo de fin de grado. Se trata un poco de intentar subsanar esos o ayudar o favorecer a aprender esas competencias que pueden ayudar a los alumnos a abordar los TFGs y cualquier tarea que tenga que ver con la investigación. El objetivo específico sería aprender metodologías cualitativas y en concreto la entrevista. En la mayoría de los grados de los planes docentes o en todos los planes docentes de las universidades en España, pues la entrevista ocupa un lugar central en esos temarios, en los temarios de algunas asignaturas, ya sea al menos como una cuestión teórica, no tanto como una cuestión práctica, y ese es también el objetivo de esta tarea, intentar entrenar a los alumnos en esta competencia. El aprendizaje basado en proyectos tiene ya una extensa eh, tradición en cuanto a la investigación dentro de la universidad, eh, como puede verse, por ejemplo, en el trabajo de Markham y colaboradores en 2003. En principio, el aprendizaje que proponemos, el ABP, propondría un cuestionario inicial para medir las competencias de los estudiantes en la entrevista. La primera tarea consistiría en presentar modelos de entrevistas que se vehicularían a través de la ficción, del reportaje o del documental. En ese análisis haríamos en esa presentación de modelos seguiría un análisis en el que después de exponer esas entrevistas se transcribirían, se estudiaría el contexto, sobre todo haciendo mención especial a la reflexividad, es decir, quién es el entrevistador, quién es el entrevistado, en qué contexto se realiza la entrevista, qué tipo de preguntas se hacen, las mediaciones empleadas, si empleamos vídeos, si empleamos solamente lenguaje o también imágenes para provocar o para hacer fluida la entrevista. Y después también se analizarían las respuestas en cuanto al rapport o al nivel de confianza desarrollado en esa entrevista y a los niveles de comunicación. La segunda parte de la propuesta del ABP sería una propuesta de investigación. Se trataría de situar al estudiante en un contexto real, por ejemplo, un TFG, y la tarea consistiría en planificar una entrevista. Habría que hacer entender las cuestiones que tienen que ver con el muestreo en una investigación cualitativa, es decir, cuántas entrevistas son necesarias hacer y cómo se pueden estratificar esas entrevistas, o al menos ser conscientes del grado de representatividad de las entrevistas propuestas. Y para planificarlas, pues pasaríamos primero por una investigación sobre los entrevistados, resolveríamos también cuestiones prácticas en cuanto a cómo vamos a registrar la entrevista, en qué espacio va a tener lugar,
qué agenda, cómo agendarla para que el entrevistado se sienta cómodo. Y finalmente redactar una entrevista, distinguir entre la entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada. En tercer lugar, habría que entender algunas cuestiones relacionadas con las consideraciones básicas y los tipos de preguntas que vamos a realizar, es decir, cuál es el objetivo de nuestra entrevista. Utilizar la analogía del relato, vamos a construir conocimiento a partir de la interacción entre entrevistador y entrevistado y queremos un tipo de relato determinado o hacernos al menos una idea, si no es tanto en cuanto a la estructuración de las preguntas, sí en cuanto a lo que pensamos que puede ser el resultado de las respuestas de nuestro entrevistado, de modo que aquello se pueda convertir en un relato determinado con un objetivo y unos resultados. La tercera tarea sería escenificar en clase una entrevista piloto, una entrevista en profundidad que tendría unas 2 o 3 preguntas para romper el hielo, unas preguntas de transición en las cuales hablaríamos del propósito de la entrevista, el consentimiento del entrevistado, los permisos, etc. Después entraríamos en las preguntas clave, que vienen a ser de 5 a 8, y donde expresaríamos el foco de la investigación. Finalmente, el resumen de los principales puntos para el entrevistado, es decir, hacer un resumen, e incluso en algún caso, si se considera correcto, se puede informar de las respuestas de otros entrevistados al entrevistado de turno. Las expectativas de resultados, pues pretendemos que al final el estudiante identifique relaciones entre la comunicación verbal y no verbal de su entrevistado, sea capaz, desarrolle competencias para responder a las incongruencias entre esos dos niveles de comunicación, el verbal y el no verbal, identificar también formas de comunicación verbal contraproducentes, como recogen Cormier y Cormier, desarrollar algunas técnicas no directivas como la clarificación, la paráfrasis, el reflejo, el resumen, la autorrevelación y la inmediatez, y también técnicas directivas como el sondeo, la confrontación, la interpretación, el encuadre y la información. Finalmente, identificar algunos casos difíciles de entrevistas y al menos tenerlos detectados, localizados, para desarrollar estrategias de afrontamiento. Existen roles ya identificados como el entrevistado ocupado, el hablador, la entrevistada de respuestas cortas, etcétera, etcétera. La evaluación de los resultados a lo largo del proceso se constituirá un foro de debate para tratar los problemas que vayan surgiendo en la actividad y el docente jugará el papel de moderador y los estudiantes al menos tendrán que intervenir un par de veces en ese debate. Finalmente, la evaluación se llevará a cabo a través de una rúbrica y de una coevaluación. También se expondrán en clase ejemplos concretos aleatorios para debatirlos en común y se confrontarán con las dificultades que hayan aparecido en el debate. Para futuras investigaciones, la posibilidad de realizar juegos de roles y analizar algunas de las competencias buscadas se tendrá en cuenta. Muchas gracias y un saludo cordial.